provincianía es el color del pavo, quien no lo siente no tiene arraigo, con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto. Y bueno, si escuchamos a Tito Ramos y escuchamos de Roberto Cambaré esta hermosa canción llamada Provincianía, es porque ya hace un ratito que está del otro lado con su tranco tranquilo, nuestro compañero Julio Zeta, que se acerca todos los meses aquí a De Pueblos y Caminantes para darnos alguna experiencia nueva y algún viajecito por alguna zona de esta hermosa provincia de Buenos Aires. Hola Julio, ¿cómo andás? Hola Leandro, Celina, oyentes, buenas tardes. ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo están por allí? Bien, acá Eh, transcurriendo de manera tranquila, por suerte, este programa del día de hoy. Pasando un poquito de música, estuvimos bastante. Bárbaro. Bueno, yo hoy traigo algunas cuestiones que son provincianas también, pero con algunas rarezas. Ujú. No, tal vez no sean rarezas, digamos. Eh, Ahora vamos a desandar un poco en esto de pueblos y caminantes que anduvieron por la provincia de Buenos Aires, pero hace mucho tiempo. Ajá. Eh, y para eso, mirá, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir cerquita de acá de donde estoy, a Tres Arroyos, Ujú. que está una ciudad que está a 490 kilómetros por la ruta nacional número 3 hacia el sur, que justamente toma el nombre de Tres Arroyos porque está en una confluencia de tres arroyos, y me voy a ir muy lejos en el tiempo, Está bien, relativamente lejos. no te vas ¿Mm? tan lejos en distancia, sino que te vas a ir lejos en tiempo en este caso. Exactamente, exactamente, cerquita en la geografía, pero muy lejos en el tiempo. Un tiempo relativo, más o menos entre 12 y 14 mil años atrás, este, para hablar de los pueblos americanos, y digamos que serían los primeros argentinos, ¿no? Si hubiesen conocido el nombre de Argentina, que poblaron tempranamente en la historia, lejanamente desde nuestro tiempo, estos pagos del sur de la provincia. Vamos a seguir en esta crónica un poco el trabajo arqueológico y paleontológico de un grupo de investigadores que conduce Gustavo Politis, Ujú. que trabaja en la Universidad de La Plata, también en la Universidad Nacional del Centro, y que hace ya muchos años trabajan sobre un descubrimiento a los bordes de uno de los arroyos de Claromeco, de Tres Arroyos, y muy cercanos a lo que por aquel entonces podría ser un lago, actualmente una laguna más pequeña. Ajá. Y voy a arrancar esta conversación leyéndolo a Politis, porque me gusta como lo dice. Dice que hace unos 14.000 años un grupo de cazadores persiguió hasta cazar un caballo americano, esos caballos extintos, y un perezoso gigante a lo largo de la orilla de un lago cerca de Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Y agrega, decidieron comenzar la faena de los animales en el lugar de la caza, pero luego se llevaron las extremidades hasta una loma y allí continuaron con la carneada, ayudados por grandes herramientas de piedra para fracturar los huesos y otras más pequeñas para la carne y la piel. Ujú. Pensaba, ¿no? Qué interesante el trabajo del rastreo en la profundidad temporal a partir de evidencias que suelen ser escasas, que también son relativas en las conclusiones, tanto en los fechados como en las posibilidades de las lecturas de esas culturas. Ujú. Pero bueno, nos sirve un poco para hablar de estos pampeanos, de estos pampas de la región, que
digamos, manejaban un territorio, se movían en un territorio que más o menos para el oyente y para nosotros lo ubicamos como una especie de triángulo entre las sierras de Tandil al sur, en el faldeo occidental, lo que sería el mar, actualmente la zona de Necochea o la zona de Claromecó, y un centro territorial más pampeano, porque eran nómades y, digamos, hacían ese recorrido y esa territorialización en busca de caza y también de pesca. Cosa que está reflejada en el utillaje, por ejemplo, que utilizaban, que ha sido rescatado y datado allí en Arroyo, en el sitio de Arroyo Seco, que es granítico, o sea que evidentemente proviene de la zona de Tandil. Así que, digamos, esto que, vuelvo a decir, temporalmente se puede, digamos, flexibilizar hacia abajo y hacia arriba, tiene un fechado que está acordado por las instituciones científicas que trabajan sobre el sitio, que es la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad Nacional de La Plata, en colaboración con el Museo Smithsoniano de Estados Unidos, de Washington. Eso permitió este datado tan profundo temporalmente. Más allá de esto, lo que interesa ver en esa recuperación arqueológica y paleontológica es los datos que puede dar acerca de quiénes eran, cómo se comportaban, sus modos de vida y qué cosas conformaban aquella cultura temprana de La Pampa. Algunos datos que son ya precisos e interesantes para hablar del aspecto cultural de estos pueblos, nos dicen que en Arroyo Seco había inhumación intencionada, es decir, se enterraba intencionalmente a los muertos. Interesante para pensar eso en términos sociales, claro. La intencionalidad de conservar a los que partieron. Que esos restos que han sido hallados demuestran que había, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, un aplastamiento craneal intencional, artificial, al estilo, digamos, de las poblaciones andinas, de los incas. Digamos, hay como tres periodos de inhumación, y el rescate de esos restos paleontológicos, sobre todo de los cráneos, permite esta evidencia. La otra cuestión, que es una marca cultural muy fuerte, es que los enterramientos tienen un ajuar, es decir, los muertos están en una posición específica y están rodeados por elementos que han sido llevados a la tumba. No está muy claro si estaba la intención de destacar jerarquías en eso de guardar en la tumba, lo que hoy podría ser guardar una joya, por ejemplo, en la tumba, o digamos eran los atavíos que comúnmente usaban. Sí hay, por ejemplo, entre esto de lo que está en los enterramientos, algunas cosas curiosas. Por ejemplo, los colmillos de los cánidos, de los zorros, podríamos decir, ¿no? Que eran difíciles de cazar. Por lo tanto, aquel que llevaba como ajuar una determinada cantidad importante de esos colmillos, o tenía, digamos, una cierta jerarquía en esa sociedad y por eso se tributaba el colmillo como marca de esa jerarquía, o tenía, digamos, algún poder desde el punto de vista económico que le permitía conservar y destacarse también políticamente, ¿no? Claro. Sobre este tema del ajuar, tómese esto también con ciertos relativos, porque, bueno, son indicadores, algunas evidencias que está ahí allí, sobre los cuales se sigue estudiando y sin duda van a aparecer nuevos conocimientos, nuevos registros y nuevas revisiones.
es probable que estos pueblos convivieran con megafauna. Y ahí también quiero destacar, para interés de los oyentes, que unos 40 kilómetros más al sur, por la ruta nacional número 3, pasando Tres Arroyos, está el río Quequén Salado, que es una verdadera cantera, es muy fecunda las barrancas de ese río, sobre restos de megafauna. Ha sido encontrada mucha megafauna en ese lugar, con lo cual es seguro esto del contacto de estos pueblos con megaterios o, digamos, la fauna mayor de la Pampa por aquellos momentos. Claro. La otra consideración interesante para ver esto de la evolución de la espiritualidad en su cultura, no solamente es la intencionalidad del enterramiento en una permanencia relativamente sedentaria en un sitio, sino que es muy posible que los muertos fueran trasladados, ¿no? Es decir, que porque en algunos de los enterramientos solamente existe un determinado tipo de huesos, lo que muestra que ahí no había muerto la persona y había sido inmediatamente enterrada, sino que hasta allí llegaron esos huesos transportados desde otro lugar. Uh-huh. Es curioso e interesante ese dato, porque permite adivinar una cierta cosmogonía ya temprana acerca de la vida y la muerte, ¿no? El tiempo que transcurre en el más allá, o el tiempo que transcurre a la finitud de la vida, que evidentemente estaba incorporado en esta intencionalidad de transportar y sepultar en un lugar que era de una estancia relativamente continua, porque así tenían asegurados alimentos, tenían asegurada agua, y tenían, digamos, un lugar de permanencia desde el cual moverse, digamos, era como un nodo que articulaba todo ese triángulo. Uh-huh. Así que, bueno, este sitio hoy en día es muy visitado por el mundo escolar, digamos, el mundo de la información también. Se sigue trabajando cada 2 años, se destapa el sitio y se sigue avanzando en la investigación arqueológica. Está cerquita, está en la provincia de Buenos Aires. Nos habla un poco también de quienes fuimos los que estuvieron o estuvimos aquí en un tiempo pasado, y fundamentalmente despeja estas cuestiones que a partir de la conquista fueron tema de debate y de mucha discusión sobre quiénes eran y cómo eran aquellos que caminaban y poblaban nuestras tierras provincianas. Vos sabés, Julio, que hoy más temprano cuando te escribí para ver cómo íbamos a hacer el día de hoy, de qué nos ibas a hablar, y me mencionaste este tema, alguna cosa así a vuelo de pájaro anduve buscando, y me encontré con que, bueno, en la ciudad de Tres Arroyos hay un museo, ¿Sí? y este sitio arqueológico está allí para ser visitado, y la verdad que desconocía totalmente, y es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de Argentina, que está aquí en la Sí, provincia de sí, Buenos Aires. sí, La sí, verdad que sí. en ese sentido es todo un hallazgo, por lo menos para mí. No, Leandro, vos sabés que sí, es interesante porque justamente es un sitio que está abierto al conocimiento, hay información en el Museo de Tres Arroyos, quien llegue, quien pase, quien esté de turismo, quien venga intencionalmente a conocer, o escuelas que quieran trabajar sobre él, tienen mucha información y muchas posibilidades de acceder, e incluso cuando vienen los equipos de paleontólogos y de arqueólogos, suelen dar charlas y conferencias en el sitio, que es tan interesante por otra parte. Uh-huh. Hay otro sitio cercano que es la Laguna Tres Reyes, que es un poco más al norte, está ubicado entre un pueblito que es de la Garma y La Prida,
donde también, digamos, se ha trabajado en la laguna rescatando justamente del fondo lagunero Ujú. mucho utensilio, por ejemplo, mucha herramienta de huesitos de pescado, anzuelos, o digamos, puntas de flecha de distintos estilos, la mayoría de ellos en granito. Y tiene una fecha que lleva que fue debatida en su momento, pero que remonta a población en esta parte continental de América, a una fecha, digamos, lejana para nosotros, como decía al principio, temprana en la historia continental. Ujú. Y, y sí, invito realmente ojalá que entre los oyentes haya quienes tengan interés de conocer el lugar, de vincularse con estas historias, de buscarlo, ¿no? Esto como hablamos hoy, Leandro, Ujú. y indagar. Hay mucho material producido por las universidades, hay material de divulgación también del sitio y nos pone en contacto, vuelvo a decir, con esto de pueblos y caminantes, de los cuales conocemos poco Sí, claro. y que es tan interesante de ver. Sobre todo quería yo dejar resaltar en este comentario de hoy esto de la cosmogonía, ¿no? Sí. Que la tenían y que digamos, la practicaban y evidentemente tenían cierto sentido de la trascendencia. Claro. Siempre tus columnas, Julio, son no solamente invitaciones a conocer estas historias, sino también invitaciones a viajar a esos territorios, a esos lugares que vos nos traes. Y quería preguntarte en ese sentido, ¿vos has tenido oportunidad de andar por allí? Sí, 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 es un sitio de fácil acceso, Claro. está señalizado, está muy bien recreado en el Museo Mulasi a partir de cosas que han extraído del lugar, hay toda una preparación, una recreación del sitio, pero también está muy a la salida de Tres Arroyos, hay una avenida Circunvalación, y ahí muy cerquita está el sitio señalizado, bien tematizado, informado. Ujú. Así que el que venga con un poquito de tiempo, aunque sea de paso y tenga algunos minutos, sobre todo si viaja con familia o con chicos que tengan interés en esto, realmente es para apearse un poco del sulky, echarle una vena al caballo, un poquito de agua y darse un tiempo para ir hasta el arroyo seco, a contactarse y a pisar esta tierra que por otra parte, y bienvenido sea, ha sido y hay toda una tramitación hoy en día que está considerada tierra de culto, tierra sagrada, Claro. valorando y respetando a estos antiguos pobladores. Claro. O sea, que por parte de mi mamá, la familia vino en parte, mi abuela materna nació en González Chávez Ajá. y vivió en Tres Arroyos muchos años, sus dos hermanas vivieron allí toda su vida y he conocido Tres Arroyos, he ido muchas veces para allá. Ahora nunca había escuchado de este sitio. Y bueno, y parte de lo que tienen que ver con tus columnas, siempre pienso en esto que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que uno la habita, y qué loco que en mi caso la habito desde la ciudad capital y no tenemos conocimiento por ahí tan cercano de todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra provincia. Porque viste que, digamos, para hablar turísticamente, muchas ideas de lo que es hacer turismo, por ejemplo, ir hacia una montaña, uno tiene una referencia geográfica de lo que es una montaña y no está en la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno habla de arqueología, no tampoco tiene una referencia geográfica que esté aquí en la provincia de Buenos Aires. Y Claro nombro que a dos sí. que, digamos, sí están en la provincia de Buenos Aires porque tenemos serranías y tenemos también un sitio arqueológico, que es muy interesante por lo que ha significado este encuentro. Sí, 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 en esto, digamos, no hay duda de la importancia desde el punto de vista científico y también del conocimiento histórico y cultural, enmarcado en eso del conocimiento científico. Ujú. Lo que vos planteás es un tema
sumamente interesante. Me parece que tiene que ver mucho con nuestra formación, incluso aún con nuestra formación universitaria, donde la provincia de Buenos Aires, pienso a esta altura, viste, de mis años, que no ha sido casual que esté como marginalmente respecto a los procesos de conformación histórica de nuestra nación, ¿no? Ajá. Yo sé que hay historiadores y hay gente que está trabajando, sobre todo en la educación superior, tanto universitaria como de la provincia, tratando de recuperar esto en términos de una identidad bonaerense, cosa con la cual yo no comulgo del todo sobre esta idea, viste, de identidad abstracta, sobre una cuestión de una esencialidad bonaerense. Sí, que también buscaría Pero ser sí me uniforme, importa imagino. que, Que también buscaría ser uniforme, imagino, esa identidad bonaerense. claro, viste, sí, nos topamos enseguida con estos problemas. Mm. Bueno, yo soy, y creo que vos también, Lila, y tantos otros, ¿no es cierto? Ujú. Defendemos esta idea de que la provincia de Buenos Aires no es una sola provincia, son muchas provincias, hay diversidades, hay mezclas y hay una dinámica muy interesante, muy creativa. Si se quiere, muy revulsiva desde el punto de vista de construir siempre sobre lo anterior, lo nuevo, eh, pero es necesario, al menos desde mi perspectiva, seguramente descarto la tuya, la de Lila, saber más de la provincia, porque tiene tanta riqueza de información y cultural nuestra provincia, que, que a veces uno lamenta que no se ponga a la vista, que no se haga visible. También pienso Bueno, respecto de eso, perdón, sí. sí, sí, no te escucho, Leandro, qué linda conversación. Que pienso en Sí, relación sí, a me encanta. eso, que a veces es muy la cercanía que uno tiene cuando vive en una provincia, también más allá de que nos lleve a revalorizar lo que está en esta provincia, también esa cercanía nos da lugar a poder conocer un mundo, un universo de un montón de cosas, pero desde un lugar más cercano. Por eso también hacía referencia a esto bueno, pensar un sitio arqueológico en la provincia de Buenos Aires, nos puede hacer pensar o nos puede hacer también tomar contacto con ese tipo de cuestiones desde otro lugar que tiene que ver con algo que nos es más propio, nos es más accesible también. Pienso en términos Sí, musicales, que muchas veces lo hemos hablado, esto de la música de la provincia de Buenos Aires, siempre ha estado como en relación a otras músicas. claro, Y muchos músicos y músicas del folclore llegan a la música de Buenos Aires por afuera, siendo parte de esa provincia de Buenos Aires. Y hace no muchos años claro. comenzó a existir una suerte, digamos, de sistematización del estudio de la música popular de la provincia de Buenos Aires. Actualmente incluso podemos dar gracias a eso, de que van apareciendo poco a poco en las enseñanzas terciarias y universitarias, incluso actualmente en las primarias y secundarias a partir del año que viene, la enseñanza de la música popular bonaerense en la educación, que me Que eso es, parece, qué interesante. claro, resulta fundamental, y no solamente para Sí. revalorizarlo, sino también para que sea el primer punto de partida que es más cercano, pienso yo. Sí, claro, que no se tenga que recorrer ese periplo de poner en valor cuando te informás por afuera de lo que tuviste cerquita, Sí, exactamente. ¿no? Ujú. Algo había escuchado y qué interesante esto que me informás, que me haces saber, Leandro, sobre eso en relación a la música y al arte bonaerense. Ujú. Eh, el hecho de que empiece a ser puesto en valor, a ser tratado como espacio de conocimiento dentro de la formación en el mundo educativo. Totalmente. La verdad que es un salto importantísimo. Ujú. Hay un docente que vive en el conurbano, pero que se mueve por toda la provincia y por gran parte del país, que es Juan Martínez Calerandi, también un músico surero de aquí de la zona, que, Ajá.
que hace poquito tiempo empezó a formar parte de la Universidad Nacional de las Artes haciendo unos cursos sobre música tradicional bonaerense, y a raíz de él y de otros varios músicos y músicas de aquí de la provincia fueron que comenzaron a organizar esta movida que se transformó en ley, para que en las escuelas primarias y secundarias de la provincia se enseñe la música de aquí de la zona. Qué Sí, lindo sí, sí. saberlo eso. Ujú. Es Clerandi, me dijiste. Scalerandi, sí. Calerandi, Calerandi. Él fue Eh, formado por Atilio Reynoso en algún punto, que es un gran referente de la música de la provincia de Buenos Aires, que hasta sus últimos días estuvo, bueno, él falleció el año pasado y hasta el año pasado trabajaba en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, recorriendo distintos pueblos de la provincia y generando talleres de música bonaerense en instituciones educativas o clubes de barrio y esas cuestiones. Un trabajo muy de paso a paso, ¿viste? Un trabajo muy caminante. sí, sí, pero vale la pena, vale el tiempo, porque por esta necesidad que decíamos, pensando uno en los que vienen, que a veces se angosta ese universo de conocimiento de lo que tenemos y, es importante esto, de nutrirlo desde lo profundo, digamos, del contacto real. Ujú. Me viene ahora a la memoria esto, el trabajo de Leda Valladares o de Mariana Lagos, que lo Ujú. hicieron en el norte argentino, Sí, claro. o los hermanos Berber cuando recorrieron la Patagonia, Ujú. y ahora esto que me decís respecto a la provincia, sin duda que va a traer como corolario, no sé si descubrimientos, pero sí hacer visible Claro. todo lo que corre en las entrañas, que por otra parte a veces uno lo ve o tiene resonancias porque aparece en lo comercial, sin embargo vale como hecho cultural que ocurre, invisibilizado y profundo. Ujú. Y eso, toda esa tarea, si tiene este impulso y rescata todo esto, la verdad me alegra saberlo y bueno, será para mucho bien en el futuro de los pibes, de las pibas y Ujú. de quienes estudien y de los que no estudien, que puedan recostarse a esto que está allí y que ha de conocerse. Exactamente. Yo creo que con la constancia de este tipo de actitudes es que de a poco se va a poder ir haciendo una analogía, dar vuelta a la tortilla. Así como también lo que... Leandro, comparto con vos, mira, comparto el sentimiento y esto, ¿no? Un poco esta pasión de que las cosas tienen que ser así, Ujú. digamos. Hay que hincarse de vuelta a la tierra para reconocernos. Totalmente. Julio, muchísimas gracias por habernos traído una nueva historia, allí cerquita de tu querencia, allí por Arroyo Seco, cerca también de Tres Arroyos. La verdad que bueno, un sitio muy interesante que invitamos a todos y a todas a que mínimamente se acerquen a conocerlo por lo pronto de manera, si puede ser virtual, pero para tenerlo en cuenta y para conocer un poco también de este pasado arqueológico que tenemos aquí en la provincia. Eh, Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo. bueno, Leandro, como siempre, un gusto, qué linda conversación Mm. contigo y bueno, poder acompañar a los oyentes. Un saludo grande para Celina y un abrazo y una buena semana. Mandó saludos Fierro también, te aviso, así que también eran para vos. Bueno, muchísimas gracias realmente. Un abrazo muy grande, Leandro, es un gustazo conversar contigo. Lo mismo digo. Abrazo grande. Con guitarra y canto, en el torrente oscuro del petróleo, la verde yerba, la dulce caña, y en la promesa de los viñedos, es el país que espera y que trabaja,
Y ahí ya, faltando 2 minutitos para que se hagan las 19, y vengan nuestros compañeros de Una Amiga Imaginaria que hacen ese hermoso programa diario que comienza a las 19, abriendo el portal de las tardes noches de Radio Futura, es que nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, en esto que fue de Pueblos y Caminantes. Muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 17 horas en De Pueblos y Caminantes. De Pueblos y Caminantes.